Hola, bienvenidos de vuelta. Hoy vamos a terminar con la última clase relacionada a las glándulas suprarrenales. Con esto culminamos ya el contenido para el segundo examen parcial. Y recuerden que pues la otra semana tenemos semana de parcial, entonces no va a haber actividad. Entonces vamos a terminar el tema de la glándula suprarrenal tratando de hacer un poco de unión y dejando ya más claramente pues asociado cómo funciona nuestro sistema del estrés. ¿Okay? Entonces, para empezar, vamos a definir qué es el estrés, de dónde proviene este término. Y el término estrés, en el contexto de una manifestación humana, fue introducido por el fisiólogo Walter Cannon a principios del siglo XX. Esta palabra previamente pues no se usaba, como les digo, en el área de definir una manifestación humana, sino el término estrés se extrapola de la física para aplicarse a un fenómeno en el que el organismo es llevado a un punto de quiebre, ¿verdad? En el contexto de la física era pues cuando sometíamos cualquier objeto a un punto en el que llegaba a su máxima capacidad previo a un quiebre, ¿verdad? Entonces, pues se definía como eso, ¿verdad? Como que llevamos a nuestro organismo a un punto de quiebre en el que la homeostasis o nuestro equilibrio interno no puede mantenerse. Entonces es un desvío de nuestro equilibrio interno. Y pues por homeostasis vamos a entender ese equilibrio armónico de una gran cantidad de factores que permiten a nuestro cuerpo mantener su estado estable de salud. Nuestro cuerpo lleva a cabo infinidad de procesos en cada momento y todos estos procesos se ejecutan de una forma en que funcionan adentro de cierto equilibrio, ¿verdad? Que se puede desviar un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, pero que siempre está funcionando en cierto balance, ¿verdad? Entonces, la idea es ese equilibrio y el estrés es cualquier cosa que nos lleva mucho a un extremo o a otro extremo de este equilibrio. Entonces, Cannon fue pionero en el estudio de específicamente el rol que tenían la adrenalina y la noradrenalina y el sistema nervioso simpático, ¿verdad? Recordemos que el sistema nervioso simpático es la contraparte de activación de nuestro sistema nervioso autónomo. Pues él estudió el rol que tenían estos dos neurotransmisores y la activación del sistema simpático en la generación del estrés. Él acuña este término de lucha o huida, ¿verdad? El fight or flight, para definir lo que hoy en día conocemos como la respuesta al estrés, ¿verdad? O sea, viene un estresor, se aproxima a mi vida, yo me doy cuenta cómo responde mi cuerpo a este estresor. Entonces, estas son cosas que ya hemos hablado en las clases previas. Lo único que vamos a hacer el día de hoy es crear como una especie de nexo para entender los dos componentes principales que conforman nuestra respuesta al estrés. Él desde este momento reconoce que tanto los factores físicos como los factores emocionales eran capaces de alterar la homeostasis. Y esto es muy importante porque lo hace realmente a principios del siglo XX, en una época en donde las emociones realmente no eran tomadas muy en serio por los médicos. ¿Okay? Entonces, en este entonces, un problema de salud se lo atribuían a, bueno, hay un problema como físico, médico que yo puedo identificar y si no lo había y si era algo de característica emocional, se descartaba y era como, no, esto no le corresponde al médico. Esto ha cambiado con los años, hasta la fecha todavía hay algunos médicos que piensan esto, pero hoy en día entendemos las bases biológicas de nuestras emociones y de todos estos fenómenos mentales, por decirlo así, y entendemos que son, al igual que cualquier otra cosa, una alteración en algunos momentos de fenómenos biológicos que deberían estar funcionando bien en mi cuerpo. Pero pues Cannon lo propone en una época en donde era un tema un poquito controversial. Ahora, por otra parte, algunos años después, el endocrinólogo Hans Selye, que es conocido como el padre del estrés, hace otro descubrimiento por su cuenta que era muy, muy importante. Él descubre que la exposición al estrés activaba el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, generando cortisol, ¿verdad? Entonces, nuevamente, estas son cosas de las que ya venimos hablando desde hace algunas semanas. ¿Y cómo descubre él esto? Pues originalmente Hans Selye
estaba trabajando con unos grupos de ratitas a las cuales les estaba inyectando hormonas de la placenta para ver cuál era el efecto de estas hormonas, ¿verdad? Él estaba estudiando algo nada relacionado a esto, ¿verdad? Él les inyectaba estas hormonas porque lo que quería entender era cuál era la función de las diferentes sustancias que se producían a nivel de nuestra placenta. Entonces, él tenía un grupo de ratitas al que se les ponía hormonas de la placenta y como pues se hace siempre de forma pues racional en la ciencia, tenía un grupo control al que únicamente les inyectaba solución salina para tener un punto de referencia y comparar realmente cuáles eran los efectos. ¿Qué es lo que pasa? Él empieza a estudiar a sus ratitas a las que les está inyectando estas sustancias que extrae de la placenta y al tiempo de estarlo haciendo, él descubre que estas ratitas desarrollaron úlceras gástricas, sus glándulas suprarrenales se hipertrofiaron, eso quiere decir sus glándulas suprarrenales se pusieron muy grandes. Y el timo, que es una glándula de la cual hablamos muy brevemente al principio, ¿verdad? Que participa en nuestra regulación del sistema inmune, se volvió chiquito, involucionó, o sea, es como que se atrofió de cierta forma, fue desapareciendo. Y entonces él dijo, bueno, interesante, ¿verdad? O sea, tal vez las hormonas de la placenta provocan estos cambios. Sin embargo, cuando agarra a sus ratitas control, a las que solo les estaba poniendo solución salina inyectada con cierta frecuencia, se dio cuenta que no, que estas ratitas también tenían úlceras gástricas, también tenían hipertrofia de las suprarrenales y también tenían involución del timo. ¿Qué le dijo esto a Hanselier? No fueron las sustancias placentarias las que estaban generando estos cambios, porque las ratitas a las que no se les había puesto también lo tenían. Entonces, él se pone a estudiar un poquito esto y dice, bueno, ¿cuál es el denominador común? ¿Qué es lo que estas dos ratitas tenían en común para haber desarrollado estos cambios? Y la respuesta para eso era que el denominador común había sido el estrés. Estas ratitas estaban sometidas a condiciones extremas en donde tenían que ser pinchadas constantemente con mucha frecuencia, a veces más de una vez al día y vivían pues en condiciones de laboratorio, ¿verdad? Lo cual para una ratita pues también debe resultar bastante estresante. Entonces, a través de este estudio, él lo que logró definir es que la exposición continua a estrés activaba constantemente el eje hipotálamo hipoficiario adrenal, era un estrés crónico. Entonces se estaba activando este eje mucho más de lo que debería estarse activando en condiciones normales. Y esto resultaba en una sobreproducción de cortisol. Por eso es que estaban grandotas las glándulas suprarrenales, porque estaban trabajando para poder producir todo ese cortisol que se estaba pues demandando a través de la activación del eje hipotálamo hipófisis adrenal. Y fue esta sobreproducción de cortisol, este exceso de cortisol, lo que había generado los cambios que observaba en las ratitas, ¿verdad? La involución del timo, o sea, supresión de su sistema inmune, la formación de úlceras gástricas, ¿verdad? Entonces, así es como establece él esta conexión en que estrés activa este eje, ¿ok? Y un estrés crónico, que era lo que sufrían estas ratitas, activaba demasiado este eje y generaba cantidades tóxicas de cortisol. Entonces, tenemos que ver que Cannon y Cellier ambos definieron el estrés como una desviación de la homeostasis. Lo único que ellos explicaron el fenómeno de estrés cómo activaba dos ejes completamente diferentes, porque Cannon se centró mucho en el estudio de la activación simpática versus que Cellier era la activación endocrina del eje hipotálamo hipófisis adrenal lo que estudió. Pero, en resumen, ambos ejes se estaban activando cuando había una exposición a estrés. Entonces, entendemos el estrés como la ausencia de homeostasis o un desbalance en el trabajo armonioso del organismo que siempre va a resultar en un esfuerzo organizado por restablecer el equilibrio. Ojo, mi homeostasis existe, es ese balance, y cuando yo me someto a un estrés y me desvía de ese balance,
mi cuerpo automáticamente activa un montón de mecanismos que buscan llevarme de regreso a ese estado de homeostasis. Esto es normal, esto es adaptativo, esto es lo que pasa con cualquier estrés agudo. ¿Ok? Es como yo estoy muy estresada porque mañana tengo un examen parcial y entonces el estrés aumenta y se sale un poco de mi homeostasis, pero mi cuerpo va a ser capaz de hacer todas las cosas que tiene que hacer para regresar a esa homeostasis. Una vez yo pasé ese examen, mi cuerpo regresó al lugar en donde tenía que estar funcionando. ¿Ok? Entonces el estrés no es que sea necesariamente malo. El problema, como ya les he dicho antes, es cuando tenemos estrés crónico o un estrés que realmente se sale de nuestra capacidad de enfrentamiento. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando el organismo es incapaz de restablecer el equilibrio, o sea, cuando es incapaz de regresar a la homeostasis, es cuando se desarrollan enfermedades, ¿ok? Cuando no tenemos realmente las herramientas de regresar a la homeostasis cuando enfrentamos un estrés. Y el estrés puede ser de muchas formas. Puede ser físico, como una infección. Imagínense una infección severa por coronavirus. Es un factor estresor muy grande. Una fractura de algún hueso, por ejemplo. O también pueden ser estresores emocionales, como sobrecarga laboral, el estar en una relación de abuso, el cuidar de un familiar crónicamente enfermo. También es una situación bastante desgastante. El estar deprimido también es un factor estresor importante. Entonces, ¿cómo podemos resumir de cierta forma hasta ahorita lo que Cannon y Selye habían observado cada quien por su lado? Entonces, esto vamos a verlo como lo que estudió Cannon y esto es un poquito lo que estudió Selye. Entonces, recordando, Selye lo que propone es que un estímulo estresante provoca activación del hipotálamo. Recordemos, esto ya lo vimos en las clases pasadas. Cuando se activa este eje, el hipotálamo produce CRH, que es la hormona liberadora de corticotropina. Y la CRH viene a estimular a la hipófisis para que libere ACTH. Y la ACTH sale a mi sangre y llega hasta mi glándula suprarrenal para promover la liberación de cortisol. ¿Verdad? Eso era lo que estaba proponiendo Selye. El estrés promueve liberación de cortisol. ¿Qué era lo que estaba diciéndonos por el otro lado Cannon? Al mismo tiempo, ese estresor viene a activar al sistema nervioso simpático, ¿ok? Y la activación del sistema nervioso simpático lo que va a generar es liberación de adrenalina y noradrenalina por, ¿recuerdan? La médula suprarrenal, que es la estructura que se encarga de la liberación de estas sustancias. Y esta adrenalina y noradrenalina se libera y va a desencadenar la respuesta simpática clásica, ¿verdad? De activación del sistema nervioso simpático, donde va a haber taquicardia, elevación de mi presión arterial, sudoración, redistribución de la sangre, dilatación de mi pupila, todos estos cambios que ya habíamos mencionado previamente en clase, ¿ok? Entonces, estos dos mecanismos, si se dan cuenta, son distintos, pero los dos se activan cuando enfrentamos un estresor. Si estaban poniendo atención, la clase pasada recordarán que el hipotálamo funciona como un nexo entre ambos porque es una estructura de control central de ambos sistemas. Recordemos que el hipotálamo forma parte de nuestro sistema endocrino, de nuestro sistema límbico y de nuestro sistema simpático. Entonces, vamos a hacer un poquito de síntesis en cuanto a lo que hemos hablado para entender en la vida real, o bueno, no tan en la vida real, porque el ejemplo que les voy a poner no es un ejemplo de la vida real, pero para entender cuál es el propósito de que se activen estos dos sistemas al momento en que yo estoy enfrentando un estresor. Entonces, asumo que como todo el mundo vio esta película, todo el mundo sabe quién es Thanos, ¿verdad? Entonces nos ponemos a pensar a Thanos en el contexto de los Avengers. Era un tipo medio malo, ¿no? O sea, algunas personas pensarán que tenía algunos puntos válidos en cuanto a sus abordajes de exterminación de razas, pero pues en esencia era el tipo malo de la película, ¿no? Y era un tipo bien intimidante, era un tipo que si les aparece enfrente en este momento, todos se identificarían como un estresor, ¿no? Potencialmente los podría matar a todos. Entonces es un estresor, Thanos es un estresor. Entonces,
ustedes como personas normales, civiles, sin superpoderes, podríamos decir, se enfrentan a Thanos y entonces, como es un estresor, va a desencadenar una respuesta de lucha o huida, ¿verdad? Va a activar los sistemas de estrés. Entonces, ¿qué va a pasar por el lado de mi sistema endocrino? Lo que ya dijimos, el hipotálamo va a producir CRH, que va a venir a estimular a la hipófisis para que produzca ACTH, que va a venir a estimular a mi corteza suprarrenal para que produzca cortisol. ¿Y cuál era el principal propósito del cortisol en mi sangre? Era aumentar la concentración de azúcar en mi sangre, ¿ok? Cortisol sale y viene y se hace una liberación excesiva de azúcar hacia mi sangre. ¿Qué es el azúcar? La glucosa. Es energía pura, rápida para usar en un momento dado, ¿verdad? O sea, la glucosa es una de nuestras principales fuentes energéticas, pero en especial es una fuente energética rápida, ¿verdad? O sea, esta me permite, si yo necesito hacer algo rápidamente, este es un elemento que me va a permitir tener esa energía disponible de una forma muy rápida. Bueno, entonces regresemos a Thanos. Está ahí Thanos parado y entonces esto, aparte de la activación del sistema endocrino, también va a generar la activación del sistema nervioso autónomo, ¿ok? ¿Y esto qué quiere decir? Activación y liberación de noradrenalina y adrenalina por parte de nuestra médula suprarrenal. Si recuerdan cuál era el propósito de esta liberación, pues ya se los mencioné un poquito, taquicardia. ¿Por qué tengo taquicardia? Porque si mi corazón está latiendo más rápido, puede distribuir oxígeno y nutrientes más rápidamente a todo mi cuerpo. Aumento de la presión arterial por lo mismo. Si aumenta mi presión arterial, aumenta la velocidad a la que está viajando mi sangre adentro de mis vasos sanguíneos. Y entonces todo este oxígeno que va a ser necesario para todo el metabolismo celular de alta demanda que pueda haber en una respuesta de lucha o huida, pueda llevarse a cabo. Aumento del flujo sanguíneo a las extremidades. ¿Se recuerdan que hablamos? Porque yo necesito que la sangre y los nutrientes y el oxígeno estén en mis piernas y en mis brazos, porque si yo necesito pelear, correr o cualquiera de estas cosas, es más importante que la sangre esté en mis extremidades a que esté, por ejemplo, en mi intestino haciendo la digestión. O sea, si Thanos me quiere matar, no es muy importante que yo haga la digestión. Es muy importante que yo tenga sangre en mis piernas para poder salir corriendo. Luego, por ejemplo, dilatación de las pupilas. Esto quiere decir mayor rango visual, ¿verdad? Se ponen grandes mis pupilas y yo puedo ver más claramente todo mi panorama, toda la situación en la que estoy metida, a dónde puedo salir corriendo, en dónde me puedo esconder, en dónde está parado Thanos, ver si de repente no hay algún arma que pueda usar contra él o si de repente aparece un superhéroe que me salve. Entonces, todos estos cambios están enfocados, si se dan cuenta, en cambiar o modular mi capacidad de responder a mi ambiente. Lo que estos cambios quieren hacer es lograr que yo sea una persona más efectiva y de cierta forma más fuerte para enfrentar a cualquier estresor. Esencialmente, estos cambios me quieren convertir en Capitán América. Si recuerdan, Capitán América tenía muchas funciones humanas que tenemos todos, pero llevadas a un extremo superior, ¿verdad? Como súper fuerza y súper ágil y una tolerancia a un montón de cosas que no tenemos. Entonces, esencialmente, la activación de estos dos ejes lo que quiere potenciar son todas mis capacidades físicas que ya tengo, pero llevarlas a un extremo en donde van a hacerme prácticamente, pues no un superhéroe, ¿verdad? Ni con superpoderes, pero llevar a que estas funciones sean lo mejor que puedan ser para que yo pueda enfrentar a ese estresor. ¿Ok? Entonces, como promover todas mis funciones vitales que no están activas si yo estoy tirada en mi sofá, sino que promoverlas para que yo tenga mayor capacidad de enfrentarme a Thanos. ¿Ok? Entonces, una vez nos sobreponemos al estresor, ambos sistemas se restablecen y el organismo regresa a su homeostasis. Entonces, nuevamente, como les dije antes, la respuesta al estrés no está diseñada para ocurrir como un evento prolongado. No sabemos bien claro cómo definimos un estrés crónico. Algunos estudios hablan que es un estrés que dura 100 días o más.
Otros indican que no tiene tanto que ver con los días, sino depende mucho de la persona, del tipo de estrés, de qué tan intenso es, ¿verdad? Entonces, no tenemos claro qué es un estrés crónico, pero lo que sí sabemos es que nuestro sistema no está diseñado para tolerar bien estos cambios. Respondemos bien ante el estrés agudo, ¿verdad? Como les decía, estoy estresada por el examen, lo supero. Pero un estrés crónico, que ya se vuelve algo constante, nuestro sistema no está diseñado para eso. Este tipo de estresores pueden hacer que nuestro sistema colapse. Entonces, al sostenerse este estrés crónico, genera un síndrome de desgaste, con pérdida o ganancia de peso, con pérdida del impulso sexual, fatiga extrema, úlceras gástricas, inmunosupresión, predisposición a ansiedad, a depresión, a estrés postraumático y a un montón de otros eventos. Entonces, vamos a ver rápidamente un aspecto que es muy importante y que aquí es donde radica mucho de la importancia de reconocer por qué si tenemos nosotros factores estresores grandes en la vida, tenemos que saber cómo manejarlos, y nosotros y para nuestros pacientes también. Porque lo que se ha encontrado con el estudio, pues a través de los avances que se han hecho en el área de la genética, es que el estrés tiene efecto a nivel de nuestros genes, ¿ok? Entonces, aparte del síndrome de desgaste por estrés crónico, esta hiperactivación del sistema endocrino y del sistema autónomo, pues se ha encontrado que tiene esta capacidad tan importante de modificar la expresión de genes que están contenidos en nuestro ADN. Entonces, si ustedes recuerdan de sus clases de biología que han llevado previamente, el ADN es el material genético que define todo, absolutamente todo lo que somos y todos los procesos que ocurren en nuestro cuerpo, ¿verdad? Es como un manual de instrucciones que está dentro del núcleo de todas nuestras células. Ahí están nuestras grandes cadenas de ADN y pues esto es como un instructivo, ¿verdad? La gran cadena de ADN, si nosotros la estiráramos, es larguísima, 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 pero lo que hay ahí es como instrucciones en código, instrucciones de cómo generar absolutamente cualquier sustancia que se produce en mi cuerpo, todas las proteínas, todo. Entonces ahí está la información de qué color es mi pelo, de qué color son mis ojos, qué tan alta soy, que si tengo predisposición a desarrollar enfermedad de Alzheimer, que si esto, que lo otro, todo, absolutamente todo está contenido en nuestro ADN. ¿Ok? Entonces, está formado por dos cadenas muy largas de lo que son nucleótidos unidas de forma complementaria. No vamos a regresar a hablar qué son nucleótidos porque esos son temas de biología, pero aquí vemos que tenemos nuestras cadenas, ¿verdad? Aquí va a haber una cadena y aquí viene otra cadena, ¿verdad? Entonces están como enlazadas entre ellas, unidas a través de estos nucleótidos, ¿ok? Entonces, todo esto es información, ¿verdad? Si agarramos un pedazo así de nuestro ADN, podemos definir un gen, por ejemplo, y ver, este es el gen que codifica para mi color de pelo. Entonces, la idea es, el estrés crónico puede venir a modificar cómo está como casi que enrollado este ADN. Entonces, qué genes se expresan y qué genes no se expresan, y esto puede influir sobre nuestro riesgo de desarrollar enfermedades en un futuro. Y miren esto qué interesante. Si ustedes agarraran, o sea, nuestro ADN normalmente está súper, súper compactado en estructuras que se llaman cromosomas, ¿verdad? Pero si lo desdobláramos todo y lo soltáramos, es una gran, gran, gran cadena, ¿verdad? Larguísima, larguísima, una cadena de ADN. Y al final de estas cadenas, en todas nuestras células, cuando termina la cadena de ADN, al final están estas estructuras que ven acá en amarillo que se llaman telómeros, ¿ok? Entonces, los telómeros son los dos extremos pues más distales de estas cadenas, ¿verdad? Es como el final de la cadena, a esa porción final se le llama telómero. Los telómeros son muy importantes porque nos ayudan a determinar la edad de una célula. Y si podemos determinar la edad de una célula, eso también nos puede orientar en cuanto a cuál es la edad de una persona. Entonces, lo normal es que conforme la célula envejece, los telómeros, esta cosita amarilla que ven acá, se van acortando. Se van volviendo más cortitos y más cortitos y más cortitos, hasta el punto en que ya están tan cortitos y la célula muere. Entonces, es una forma de predecir qué tan vieja es una célula, ¿verdad? El largo de ese telómero. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
las personas de edad avanzada, o sea, si yo me pusiera a ver los telómeros de una persona de 95 años, tienden a cortarse, ¿ok? Se van acortando con el tiempo, se van haciendo más y más cortitos porque la célula va envejeciendo. En cambio, si yo veo el telómero de un bebecín, pues debería ser de un largo relativamente normal. Sin embargo, pues la edad no parece ser el único factor que contribuye a que se acorten los telómeros. Por ejemplo, se ha encontrado que factores como la radiación y el estrés también pueden tener influencia sobre qué tan rápido se acortan estos telómeros. Por ejemplo, hay estudios que han encontrado que los cuidadores primarios de personas que padecen de Alzheimer presentan un acortamiento muy pronunciado de telómeros para su edad. O sea, el cuidar de una persona con Alzheimer es un trabajo sumamente cansado, desgastante, agotador y estresante. Entonces, imagínense pasar 10, 15, 20 años cuidando de una persona con Alzheimer. Esto es un estrés crónico, ¿verdad? Entonces, en las personas que han tenido que lidiar con este trabajo, lo que se ha encontrado es eso. O sea, para su edad, los telómeros son más cortos de lo que yo esperaría que fueran, como que sus células están envejeciendo más rápido. Y en el 2004 se publicó un estudio que se realizó en madres de niños sanos versus madre de niños enfermos. Imagínense el estrés crónico que puede ser para una mamá tener un hijo con alguna enfermedad debilitante y difícil de manejar. Entonces, este estudio lo que reportó es que las mamis que reportaban mayores índices de estrés percibido, o sea, las que percibían estar expuestas a un estrés crónico, también tenían mayor acortamiento de los telómeros en su ADN. Sus células estaban envejeciendo más rápido, ¿ok? Incluso lo que concluye este estudio es que los efectos deleterios del estrés crónico correspondían a una década extra de envejecimiento de sus células comparado con las mujeres con índices bajos de estrés. Hasta la fecha realmente no se ha demostrado que ese acortamiento del telómero se asocie a una mortalidad más temprana, ¿verdad? En estas personas que se someten a estrés, pero sí a un envejecimiento de sus células mucho más prematuro. Y esto no necesariamente quiere decir muerte, pero sí se asocia mucho a muchas enfermedades de desgaste. Y vamos a ver lo interesante que es asociándolo específicamente a las enfermedades. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, a nivel del corazón. La exposición sostenida a las hormonas del estrés, o sea, noradrenalina y cortisol, está muy claro que daña el tejido cardíaco, ¿ok? El estrés crónico y la depresión se han asociado a enfermedad cardiovascular y a la aparición de infartos agudos al miocardio. La depresión se asocia a una mayor mortalidad posterior a sufrir un infarto. Hay estudios que han encontrado que las mujeres que conviven en matrimonios conflictivos, o sea, un estrés crónico, tienen tasas más altas de infartos. Y hay un estudio muy interesante que se hizo en trabajadores de la NASA que sufrían desgaste importante y aumento de riesgo de morir por enfermedad cardíaca por mantener altos niveles de noradrenalina en sangre, por la demanda y el estrés del trabajo que ellos tenían. Entonces se activaba constantemente el eje y constantemente estaba activo su sistema simpático, mucha adrenalina, que eventualmente resultaba siendo tóxica y dañaba los vasos sanguíneos hasta promover su ruptura. Veamos incluso cosas tan sencillas como el resfriado común. El estrés crónico se ha vinculado extensamente con mayor incidencia de resfriado común y otras infecciones respiratorias. También hay estudios en cuidadores primarios de personas con Alzheimer que encontró que estas personas, por estar sometidas a un estrés crónico, tenían pobre cicatrización. O sea, la cicatrización de una herida en un cuidador de alguien con Alzheimer tomaba más tiempo que en las personas que no tenían ese estresor crónico en sus vidas. Y por último, el cáncer. Existen estudios sobre las características de la personalidad que son predictivas de cáncer. Hay un estudio que se realizó en la Universidad de Johns Hopkins que encontró que personas que carecían de una relación cercana con sus padres cursaban con mayor tensión nerviosa a lo largo de sus vidas y tenían menos intereses intelectuales en la vida y mayor riesgo de desarrollar cáncer. Otro estudio también encontró una asociación entre el estrés laboral severo y el desarrollo de cáncer colorectal. Ojo, esto no quiere decir que la causa del cáncer es el estrés.
Solo está diciendo que el estrés en personas con cierta predisposición ya genética que traían para desarrollar cáncer puede venir a promover el deterioro y el envejecimiento de nuestras células, que de cierta forma termina como acelerando el proceso, ¿verdad? Y es como un detonante más que empuja a nuestro cuerpo a desarrollar estas enfermedades. Entonces, vamos a terminar ya el tema hablando de la contraparte, ¿verdad? Ya que entendemos que pues el estrés se trata mucho de equilibrio y de balance. Y retomando el tema de la homeostasis, tenemos que entender que nuestro organismo tiende hacia un punto de equilibrio, ¿verdad? Y que diferentes mecanismos ocurren constantemente para mantener el balance interno. Entonces, después de que se activa todo nuestro cuerpo en respuesta a un estresor, tenemos que entender que después viene la parte de relajación, ¿no? O sea, si yo tengo mecanismos en mi cuerpo que me permiten estresarme, haría sentido que yo tenga mecanismos en mi cuerpo que me permiten relajarme, ¿ok? Ahora, esto todo es un poquito más teórico porque los sistemas del estrés están bien definidos. Los sistemas de relajación no, son todavía muchos constructos que no están bien organizados, que de lo que no sabemos mucho, y que hacemos estas ideas y pensamos, bueno, esto podría ser, y se ha ido indagando un poquito, pero no está tan bien definido como los sistemas del estrés. Entonces, entendamos que la clave aquí es el equilibrio, ¿verdad? Así como habíamos hablado antes, cuando se activa el sistema nervioso simpático en respuesta al estrés, tenemos un sistema nervioso parasimpático que se activa en reposo para promover la relajación y el que podamos restablecer nuestras funciones, ¿verdad? Entonces, todo nuestro cuerpo actúa de esta forma como en un equilibrio. Entonces, como les dije, en la actualidad, la existencia de un sistema endógeno de relajación como tal está como incierto, ¿verdad? No tenemos muy claro esto. Algunos autores hasta hace poco empezaron a investigar y delimitar ese sistema de relajación y pues buscando identificar un sistema que contrarreste hormonalmente al sistema del estrés y que integre pues una respuesta física con el componente mental y emocional de relajarnos. A raíz de esto surge un término que se conoce como el Theta Healing. El Theta Healing es un sistema que busca explicar el efecto que ocurre en el cuerpo cuando está lo suficientemente relajado para entrar en un estado de tranquilidad. Son constructos todavía un poco abstractos, ¿verdad? Que no se han elaborado mucho y que hoy en día todavía se usan mucho en ciertas, tal vez como pseudoterapias y pseudociencias. Entonces no es un constructo totalmente avalado hasta la fecha, pero se estudia mucho en el campo de la ciencia porque haría sentido, ¿no? O sea, si tengo un sistema de estrés, hace perfecto sentido que tenga un sistema de relajación. Pero lo que pasa es que no se ha logrado establecer cuál es la secuencia hormonal que desencadena el sistema de relajación. Sí hay reportes de algunas hormonas, por ejemplo, que inducen la tranquilidad y algunos neuropéptidos que se asocian a relajación profunda, pero no está bien definido todavía este sistema. Vamos a ver que, por ejemplo, William Devane descubrió y caracterizó en la década de los 80 el receptor de tetrahidrocannabinol, ¿verdad? Entonces, este es el receptor al cual se une el THC, es el compuesto activo de la marihuana, ¿verdad? Entonces, nuestro cuerpo, pues cuando uno fuma marihuana, pues tiene que, la sustancia, el THC, tiene que poder venir y unirse a algún receptor para inmediar su respuesta y todos los efectos que provoca la marihuana en el cuerpo. Entonces, ojo, nuestro cuerpo no tiene específicamente receptores para marihuana o para tetrahidrocannabinol. Nuestro cuerpo tiene receptores para sus sustancias endógenas y casualmente el THC se puede unir a esos receptores. Entonces, al encontrar estos receptores, lo que hizo fue motivar a Devane a buscar, bueno, si estos receptores existen, ¿para quién existen? ¿Quién es nuestro ligando endógeno o la sustancia que mi cuerpo produce que se une a este receptor? Porque si se dan cuenta, pues convencionalmente el efecto de la marihuana es de relajación, es de promover un estado como de calma y relajación y como todo se pone lento y entonces él dice, bueno, si este receptor existe, tiene que haber alguna sustancia dentro de mi cuerpo que se una a él y que pueda tener algún tipo de respuesta similar. Y eventualmente él descubre el ligando endógeno que es la anandamida.
Ananda proviene del sánscrito que significa portador de paz o felicidad interna, ¿verdad? Entonces, la anandamida es una sustancia que mi cuerpo produce para unirse a estos mismos receptores a los que se une el ligando exógeno que viene de afuera, que es el tetrahidrocannabinol de la marihuana. Entonces, de alguna forma, la anandamida imita los efectos, tiene efectos similares, solo que en mucho menor intensidad, ¿verdad? O sea, yo no de la nada me pongo como que si hubiera fumado marihuana. El efecto que la anandamida tiene sobre sus receptores no es de la proporción tan gigante que tiene el THC, pero sí media ciertas respuestas de calma, de paz, de felicidad y de relajación. Entonces, nuevamente, ¿qué nos dicen los hallazgos de Devane? Que nuestro cuerpo produce naturalmente sustancias que promueven la calma. Y esto nos lleva a teorizar que tiene que haber algún tipo de sistema fisiológico igual de fuerte, pero contrario al sistema del estrés. ¿Ok? Entonces, la evidencia de la existencia de este sistema ahorita recae en hormonas endógenas de relajación, como por ejemplo la anandamida, pero no es la única, hay otras sustancias que se han ido explorando. Ahora, hablando un poquito más de lo que les había mencionado hace un segundo, el sistema Theta Healing, como les dije, esto no está muy bien definido. Solo voy a meterme un poquito más acá porque hay algunas cosas que sí se usan hoy en día en salud mental que van relacionadas un poquito a esto. Esta es una de las teorías más trabajadas. Es un sistema que involucra la integración de aspectos fisiológicos, mentales, emocionales e incluso espirituales de nuestro organismo. Entonces, lo que se busca a través de la medicina, que hoy en día se conoce como medicina de relajación, se refiere a cualquier terapia que activa o desencadena la respuesta Theta Healing. Y estas teorías se desvían de forma significativa de la medicina tradicional occidental, incluyendo incluso muchas técnicas y creencias y prácticas de la medicina oriental con un enfoque que es mucho más holístico. Entonces, vamos a ver un poquito de historia para que entendamos que no es todo así tan como sin ciencia, porque sí hay estudios que se han realizado en este campo y que viene a promover, por ejemplo, muchas técnicas como meditación y cosas que usamos hoy en día y que tienen cierta evidencia de que funcionan. Vamos a ver que Herbert Benson, que era el médico del Instituto Médico de Cuerpo y Mente en Harvard, ha sido pionero en la investigación relacionada a la relajación. En los 70s, él empieza a estudiar la fisiología de la meditación trascendental y el efecto para reducir el estrés. Entonces, él desarrolló un procedimiento de 4 pasos para desencadenar la respuesta de relajación. Encontró que la meditación y otras modalidades podían inducir respuestas positivas, disminuyendo el consumo de oxígeno en un 17%, disminución en la frecuencia cardíaca y respiratoria, disminución en la presión arterial. Si se recuerdan un poquito, estos son todos cambios vinculados a la activación del sistema nervioso parasimpático, ¿verdad? Nuestro sistema de relajación. Entonces, estamos hablando de estudios científicos que se hicieron en Harvard relacionado a esto, ¿verdad? No les estoy hablando de la señora que lee el tarot en no sé dónde y que nunca fue a la universidad, ¿verdad? No estamos hablando realmente de estudios científicos que buscaban determinar si, por ejemplo, la meditación podía generar cambios físicos relacionados a la relajación. Entonces, otros autores empezaron a confirmar los beneficios físicos y mentales de integrar técnicas de relajación con medicina convencional. Y luego, pues el investigador John Kabat-Zinn hizo lo mismo que hizo Benson por la medicina trascendental, lo hizo él con el mindfulness, ¿ok? El mindfulness es una técnica hoy en día que se usa mucho en el campo de la salud mental, que hay estudios científicos buenos que apoyan su uso como una intervención para manejar diferentes problemas, ¿verdad? Como una técnica complementaria a manejar diferentes problemas. Entonces, el mindfulness era una práctica originalmente como budista, ¿verdad? Entonces, lo que John Kabat-Zinn sí hace es desligarla de su carácter religioso, ¿verdad? Y lo vuelve ya como una técnica no religiosa, sino algo dirigido a entrenar la mente de los pacientes. Entonces, la meditación basada en mindfulness se centra en desarrollar conciencia del momento en que vivimos,
observando nuestras sensaciones y pensamientos, es estar en el presente, ¿verdad? Y él usa este tipo de meditación para ayudar a pacientes, por ejemplo, con dolor crónico, con ansiedad. Nuevamente reitero, el mindfulness tiene estudios científicos hoy en día que avalan su uso y su efectividad en depresión, en ansiedad y en diferentes problemas de salud mental. Entonces, estas dos técnicas, medicina trascendental, mindfulness, nos vinieron a enseñar que existían beneficios sobre el manejo de ciertas condiciones médicas. Queda un poquito el por qué, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la fisiología de esto? Que es algo que a veces, muchas veces tenemos que tratar de entender. Y cuáles son los mecanismos fisiológicos por los cuales la relajación produce todas estas respuestas, estas ventajas. Entonces, importante, se han empezado a identificar, ¿verdad? ¿Cuáles son estos ligandos o sustancias que mi cuerpo produce que están vinculadas a la relajación? Entonces, el cerebro tiene pues sus propios neurotransmisores o ligandos endógenos. También hay neuropéptidos y otras sustancias que son mensajeros químicos que llevan a cabo una infinidad de funciones, incluyendo la aparición y modulación de nuestras emociones. Entonces, para esto tienen que unirse a receptores específicos que son capaces de reconocer a esas sustancias. Entonces, vamos a ver que diferentes sustancias, fármacos, drogas de abuso, pueden ingresar a nuestro cuerpo y actuar sobre esos mismos receptores sobre los que actúan los ligandos endógenos que produce mi cuerpo. Estas sustancias, como por ejemplo la marihuana, ¿verdad? Es un ligando exógeno, porque viene de afuera. Y un ligando endógeno es la sustancia que mi cuerpo produce, ¿ok? Entonces, pueden actuar de forma similar a los endógenos, pero en algunos casos, como les mencioné antes, generan respuestas muchísimo más fuertes, ¿verdad? Por ejemplo, anandamida y el THC. El receptor originalmente está diseñado para anandamida, que es lo que produce mi cuerpo. El THC es un ligando exógeno que se puede unir a ese mismo receptor, pero la respuesta que genera es mucho más grande que la que produce la anandamida. ¿Ok? La anandamida me mantiene equilibrada con una sensación de placer y de calma normal, pero el THC ya me genera una respuesta desproporcional. Históricamente muchos receptores se han descubierto al estudiar el efecto de las drogas, ¿verdad? Como les explico, o sea, Devane primero encontró el receptor al que se unía la marihuana y después encontró que la anandamida era realmente la sustancia para la cual estaba diseñada ese receptor. Y hoy en día pues existen diferentes hormonas, moduladores que desencadenan una respuesta de relajación. Por ejemplo, las benzodiazepinas que actúan sobre la respuesta del neurotransmisor GABA. La melatonina, que es una hormona importantísima que regula nuestros ciclos circadianos, los cannabinoides, como la anandamida, ¿verdad? Entonces, se han ido encontrando estas sustancias que lo que hacen es promover, de cierta forma, la calma, ¿verdad? Y la relajación, y estos mecanismos como compensatorios en respuesta al estrés. Como les digo, esto todavía no es algo que está muy claro. Esta es información un poquito para ponernos en contexto, pero no está bien definido todavía un sistema de relajación como tal. Esperemos que en algunos años sí, pero por el momento esto es lo que tienen que saber ustedes en cuanto a este tema. Entonces, espero que hayan anotado sus dudas y nos vemos el día miércoles en la reunión.